Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué hora vean este videito de hoy. Hoy les quiero compartir, bueno, primero me acompaña aquí Arcángel Zadkiel, que es el arcángel de la transmutación, es quien hoy me viene aquí a acompañar con el tema del día de hoy. Bueno, les quiero hablar de un tema bien importante. Bueno, de hecho se lo quiero dedicar a una persona que amo mucho, que estuvimos platicando estos días y hablábamos precisamente de esto, de la importancia de hablar de los secretos de la familia, ¿sí? De esas informaciones que a veces dan un poquito de miedo abordar, que dan un poquito de vergüenza, que dan algo de no orgullo al momento de tocarlos, pero es bien importante de verdad que se hablen, que sean cosas que estén a disposición de todos los demás miembros descendientes de la familia. ¿Por qué? Porque hay mucha información que viaja por medio de nuestro ADN, que compartimos por medio de nuestro ADN, que eso nos lleva a veces a interpretar situaciones que no entendemos por qué suceden en nuestra vida, pero tienen su razón de ser. Son informaciones que venimos cargando o venimos compartiendo con ancestros. Así es que por eso es tan importante hablar de todos esos temas. De hecho, en la Biblia, ahorita se me olvida el pasaje específico, pero bueno, se habla de que los pecados, o así lo manejan en el lenguaje bíblico, los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y cuarta generación, ¿sí? No hablamos simplemente de pecados, o bueno, entendiendo pecados como esas informaciones que no son fáciles de compartir, pues, como algo orgulloso en la familia. Eh, Les quiero compartir también un pedacito, una historia que viene en este libro, que bueno, se lo recomiendo mucho, se llama Este dolor no es mío. Lo escribió un psiquiatra, Mark Walling, se lo recomiendo. Él platica aquí uno de sus casos para que entendamos un poquito de qué se trata esto de lo que les estoy hablando. Es el caso de un niño. Aquí en el libro se refieren a él como Todd. Dice que era un niño de 9 años. Se los voy a leer un poquito para entender un poquito el contexto. Dice, cuando Todd tenía 9 años, adquirió la costumbre de clavar un bolígrafo o una pluma en el sofá. Aquel mismo año agredió con un palo a un compañero, causándole una herida donde requirió 40 puntos de sutura. A partir de ese entonces, Todd pasó varios años recibiendo medicación y tratamiento psicológico, pero sus conductas agresivas pues no tuvieron fin, prosiguieron, continuaron. La pieza que faltaba de rompecabezas solo salió a relucir cuando el padre de aquel niño, Ea, le ponen aquí el nombre, habló de su padre, al que obviamente, según se refirió, pues aborrecía. El abuelo de Todd, o sea, del niño, había sido un hombre muy violento. No solo le pegaba a sus hijos, también había matado a un hombre de una cuchillada en una pelea de un bar. Nadie lo denunció por aquel hecho, por lo que el señor vivió su vida como si jamás hubiera hecho nada, si nada hubiera pasado, siempre con esa conducta violenta. Bueno, aquí manifiestan que el señor nunca tuvo ninguna represalia, vivió su vida normal, pero sus descendientes, pues obviamente que estaban manifestando, en este caso su nieto específicamente, esta conducta violenta. Es por lo que nos dimos cuenta que su nieto Todd había heredado esta conducta sin saberlo. Manejaba unos sentimientos violentos que obviamente pues no eran suyos. Mantenía una conexión inconsciente con su abuelo, una conexión que habría quedado oculta si no hubiera sido porque su padre había investigado lo suficiente la historia de su familia. En una sesión que trabajó el psiquiatra con el papá de este niño, reveló que su padre, el padre de su padre, o sea, el abuelo del papá del niño de este caso, también había matado a un hombre en circunstancias muy parecidas a como lo hizo el abuelo del niño. O sea, que ya estamos hablando de dos ancestros que habían repetido la historia, por lo que el papá del niño continuó buscando más en la historia de su linaje
y encontró información que más atrás, bisabuelos, tatarabuelos, habían sido asesinados por terratenientes, por quitarle las propiedades que en aquellos entonces tenían. ¿De qué le sirvió al papá esta información? Bueno, pues entonces ya llegó a una conclusión con el psiquiatra, a darse cuenta que, bueno, su papá simplemente respondía a una información inconsciente también a su vez. Aquí el psiquiatra explica que él le sugirió que hablara de esta situación en que su niño era pequeño, que tratara de explicárselo de la mejor manera y que le hiciera de su conocimiento toda esta historia que había en su linaje, tanto los asesinatos de los que fueron víctimas su familia, como los asesinatos que sus ancestros también habían cometido a su vez. Y así lo hizo. Con esta visión más amplia, Earl, que era el papá del niño, sintió solidaridad por su padre, ya no lo juzgó, porque entendió que hacía lo mejor que sabía con la información, programación, heridas o esta información oculta que llevaba. ¿Sí? Ya no fue desde el juicio, ya no fue desde la vergüenza de ser el hijo de un asesino, sino de entender que, bueno, mi padre también a su vez respondió a una información que él no sabía de dónde le venía. Así es que ya esta persona se sintió más empática con su padre, siguió el consejo de este psiquiatra y lo habló con su niño. Dice, con esta visión más amplia, Earl, que era el papá de este niño, sintió solidaridad hacia su padre, quizá por primera vez en su vida. Me dijo que desearía que su padre viviera para poder hablar con él de esto. Esa noche, Earl volvió a su casa y contó toda esta historia a su hijo, que él escuchó con mucha atención. Ambos comprendían de manera intuitiva que al contar y escuchar todo este relato de la familia, quedarían en paz por fin. Y resultó, al cabo de un tiempo, Earl llamó al psiquiatra para decirle que Todd ya no tomaba medicación, o sea, el niño en cuestión, ya no tomaba esa medicación y sus conductas habían cesado de ser violentas. Él ya logró ser un niño tranquilo, un niño que podía convivir con más personas sin tener estas conductas violentas. Así es que bueno, ¿por qué les comparto esta historia? Como les repetí, en este caso el psiquiatra analiza varios casos o los ejemplifica, varios casos de personas que él trató y se da cuenta de esto, que son a veces... yo también se los digo a las personas que comparten conmigo en acompañamiento, les digo, a veces no tienen ni siquiera que hacer nada, simplemente con que escuches. Cuando tú escuchas, liberas, entiendes muchas cosas. No hay oscuridad que no sea iluminada con la luz. Por eso es tan importante el conocer, el poder hablar, el compartir, por muy bochornoso, por muy triste, por muy oscuro, por muy desagradable, por muy aberrante que parezca lo que haya sucedido, es importante que se comparta para que no se siga repitiendo de una manera inconsciente. Por eso que esas informaciones se van heredando y luego las siguientes generaciones no saben por qué actúan de tal o cual forma o por qué les suceden tal o cual de situaciones muy parecidas entre los miembros de una familia. Por eso es bien importante y por eso les quería compartir esta información. De verdad, hablemos, saquemos la información del clan, ¿sí? Para que tengamos más herramientas para liberarnos nosotros mismos y para poder liberar tanto a los que están atrás como a los que vienen hacia adelante, porque de veras que toda esta información nos lleva a frenarnos en muchas cosas, nos lleva a veces a seguir desarrollando enfermedades físicas que no tendrían por qué estarse desarrollando, porque es esto, son informaciones que no se han dicho y vamos a hacerla como lo platica aquí, que el padre de este niño logró vivirlo desde la empatía, desde el no juicio, desde el entender que mi ancestro, mi ancestra no sabían hacerlo diferente, no tenían la capacidad emocional, no tenían el conocimiento, no podían hacerlo diferente, hicieron lo mejor que sabían con su programación, con sus heridas, con su educación, con su contexto que estuvieran viviendo, a lo mejor con información que se venía adquirida de ancestros atrás. Así es que tenemos que hacerlo así.
conocerlo desde la empatía, desde el ponerme en los zapatos, no desde juzgar, no desde decir, ay, qué vergüenza yo pertenecer a ese linaje, ay, qué vergüenza yo venir de ahí. No, tenemos que entender, si no hemos caminado a los zapatos de alguien, no podemos juzgar. Así es que sí es bien importante que hablemos, hablen por favor toda la información, compártanla, es bien importante para nosotros mismos y para las generaciones futuras. Y de pasada liberamos a todas las generaciones que hayan quedado con cosas inconclusas. Es bien importante, de verdad. No se los digo yo, no es una cosa que me esté inventando. Hay estudios de gente profesional. Por ejemplo, este es un psiquiatra. Hay muchos estudios en los que se están dando cuenta de que esa información pasa de generación en generación. Digo, y no es algo nuevo, se decía desde antes, de hecho ahí ya también se está sacando información que desde las primeras generaciones ya lo conocían, ¿sí? De saber esto, de saber que lo que no se dice, igual el inconsciente pues te lo trae a tu realidad. Así es que bueno, con este es el tema de hoy, lo que les quería compartir el día de hoy. Con mucho amor se lo comparto a la persona con la que lo platicaba. Es bien importante, dejemos de creer que somos malos descendientes ahora sí que por sacar los trapitos al sol de la familia, por ventilar las cosas privadas de la familia. No es así, tómenlo como una obligación por salud mental, emocional y física de las siguientes generaciones. Es bien importante, además que es liberador para todo el clan. Así es que por favor tomemos conciencia de lo importante que es hablar toda la información. Les digo, no desde el juicio, no para decir qué vergüenza, no para decir qué horror, sino para sanarlo, para poder tener la empatía y para poder liberarlo. ¿Ok? Bueno, pues que tengan un día espectacular, les mandamos todas las bendiciones y nos vemos en el siguiente video.